Desde la más remota antigüedad, en la Tierra ha habido y hay hombres inmortales. Quiere decir, hombres que nunca más morirán, que tienen la inmortalidad en su organismo. Porque de hecho, si conocen las Escrituras Sagradas, en el Génesis, en el capítulo 1 al capítulo 3, habla de la historia de la creación en la tierra y de la creación del primer ser humano, Adán, y luego Eva, su esposa, para que tuvieran hijos y llenaran la tierra de hijos y tuvieran en sujeción los animales, las aves y los peces. Ese era el trabajo y será el trabajo para la humanidad. Piensen en esto. Si Adán y Eva Dios les creó con una constitución perfecta para cuidar de los animales, las aves y los peces, ¿qué hubiera pasado si Adán o Eva, o los dos, o uno de los dos, el mismo día, o al día siguiente, o a la semana siguiente, hubiera pegado un trompezón, se hubiera roto la cabeza, o se hubiera caído un hoyo, o algún animal, supuesto animal, le hubiera destrozado y matado, un león, una serpiente, un escorpión? En ese caso tendría el Creador que haber hecho durante la eternidad nuevos Adán y Eva, nuevas personas, porque la creación se hubiera muerto. Tarde o temprano, un accidente, un error, una enfermedad, muerto. No, el propósito del Creador al hacer las cosas es hacer cosas perfectas. Y un ser humano perfecto no puede morir. Es imposible. Porque aparte el ser humano perfecto, hablo de luego todo, en un futuro próximo la humanidad será perfecta toda. Bueno, el ser humano perfecto, tanto de mente como de cuerpo, organismo, no puede envejecer, no puede enfermar, no puede morir. Hay mucha gente a lo largo de la historia que ha estado creada, hecha, seleccionada con la perfección en su organismo. Y estos personajes no pueden morir, no pueden ser destruidos, no pueden ser asesinados, no pueden ser accidentados. Siempre sobrevivirán a cualquier emergencia. Es muy largo de contar todas estas experiencias, el propósito del Creador al hacer hombres perfectos. Y bueno, piensen, por ejemplo, basándose en las Sagradas Escrituras, el primer hombre que se le fue transferido al centro de la tierra, Enoc, el profeta Enoc, ¿por qué fue transferido? Le querían matar. Si leen en el Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, me parece que es, versículo 5 y versículo 24, habla de Enoc, el primer profeta. También es miles años después, en las Sagradas Escrituras, un escritor llamado Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, habla de Enoc, que fue transferido para que no muriera. Sigue vivo todavía. Y no solo él, su familia, los hijos, perfectos. En el centro de la tierra, aparecerán en la superficie muy pronto. Hubo otros hombres que también no podían morir, seleccionados. Una selección de hombres para un propósito. Elías, el profeta. Más o menos la gente común generalmente no conoce las Escrituras. O sea, ha oído, ha visto películas, pero no tiene una idea clara de lo que ha sucedido. Hacen un poco leyenda, historia, un poco camuflada en Hollywood, de ciertos personajes, caso de Moisés o de otros profetas, ¿no? Pero no conoce el trasfondo. Elías el profeta dice más o menos claramente que una nave viene, se lo lleva, una nave de fuego, y se lo lleva despacio, y el profeta sucesor, Eliseo, lo ve alejarse, se queda con sus mantos o cosas de profeta y ve alejarse la nave. Bien, tampoco puede morir. Hay unas, en las Sagradas Escrituras, en el libro profético de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que volverá Elías, el profeta. No está muerto, ¿no? Dice que mandará el Creador a Elías. ¿Para qué? Para que no destruya a la entera humanidad. Para que este profeta haga un trabajo de selección y de revelación de misterios, enigmas, y con ello mucha gente cambie su posición, su actitud y quede con vida. Piensen una cosa, todas las personas que han sido
privilegiadas con la perfección, han sido siempre perseguidas, odiadas. O sea, la humanidad tiene miedo de estas personas. Hay muchos casos. Hay gente que ha desaparecido y que no está muerta, ¿no? Han sido transferidos. Cuando dije, por ejemplo, que las personas transferidas del Triángulo de las Bermudas y otros mares, barcos, aviones, con personas, claro, a Marte, no están viejos, no están enfermos. Han sido transferidos, su organismo se ha requerido y son perfectos, física y mentalmente. Incluso los 4 aviones de las Torres Gemelas, los pilotos, los pasajeros, los terroristas, entre comillas, están vivos en Marte. Y los aviones de Malasia también, y los que estaban en las Torres Gemelas. Más de 3.000 personas están vivos en Marte, transferidos todos, para que no mueran. Y una vez ya se han transferido, no pueden volver a retransferirse a la Tierra, porque entonces morirían, sí. Tienen que traerlos una nave gigantesca, la nave del Apolo 20, a la Tierra, para que su organismo continúe perfecto por la eternidad. La gente generalmente es supersticiosa, ignorante, en general, claro. Y cuando ven a alguien fuera diferente a él, le tienen miedo, lo odian. Es algo insólito en las personas, el ser humano, ver a alguien diferente, y le da miedo. Le da miedo de lo que dice, de lo que habla. De hecho, a todos los profetas, e incluso a Jesucristo, era perfecto también. Claro, Jesucristo, la diferencia de otros hombres perfectos es que él vino expresamente a morir. Un sacrificio de su propia vida por el pago de Adán, que también era perfecto. La rebelión de Adán, al unirse a Lucifer, en una rebelión contra su creador, Jesucristo pagó con su vida, pero si no hubiera sido ese el propósito, Jesucristo no hubiera muerto, no le podían haber matado. Hay muchos casos en los evangelios que le querían apedrear, matar, y desaparecía. Le hacían desaparecer, le hacían invisible, para que no muriera hasta un tiempo prescrito y profético. Bueno, hay películas antiguas. Yo recuerdo en televisión española, por allá por los años 60, por ahí me parece que era, hubo una película de las que produjo un productor muy bueno, un actor bastante, eran 2 hermanos, Narciso Ibáñez Menta y Narciso Ibáñez Serrador, eran padre e hijo, pero eran, me parece, argentinos, me parece, pero eran muy buenos, tenían muchas ideas, hicieron un programa, varios programas de películas, se llamaban Historias para no dormir, muy buenas, en aquellos tiempos de la televisión española muy primitivo, en blanco y negro, pero tenían unas ideazas y bastante... estos 2 personajes en este tiempo actual hubieran sido super estrellas. Parece que en televisión española y en España, pues en aquel tiempo, pues nada, era lo más vulgar, porque no había medios y no había talentos que buscaran talentos. Bueno, en una de las películas de Narciso Ibáñez Serrador habla de un tema, escribe de Historias para no dormir, de una mujer que le relato más o menos que tiene un accidente o algo así y la quieren operar o quiere operarse ella. Por alguna razón quería operarse porque hacen unas radiografías y se ve que tenía en el organismo una pirámide metálica, pequeñita. Y entonces le abren, le hacen una operación, se la sacan la pirámide, le cortan y en ese instante se hace viejísima y se desintegra. Se muere vieja, se hace un esqueleto rápidamente porque retrocede a la edad que tendría que haber muerto normalmente. Pero antes de eso, ella cuenta a los doctores y a gente investigadores que habían hecho unos cálculos porque por alguna razón habían seguido un seguimiento de su trayectoria atrás y veía que cada 2 por 3 aparecía esa mujer en varios países, hablaba varias lenguas y con otros nombres. Y entonces se empiezan a ver diferentes documentos y ve que se retrocede a siglos atrás. Entonces la policía extrañada dice, bueno, pero es la misma persona. Se va transfiriendo cada 20 o 30 años a otro lugar. Y empieza otro nuevo idioma y va luego a otro lugar con otra nueva identidad. Y explica que había sucedido algo extraño. A ella una hermana que habían visto una mañana, era en la Edad Media, en los años 1300, 1400, habían visto una luz, un ovni, que se había aterrizado, se habían acercado y habían sentido una radiación muy grande. Y nos decía que pasaba el tiempo y no se envejecía. Y pasaba más tiempo, más años, y todo a su alrededor, los familiares, todos iban muriendo de viejos, y ella no. Pero entonces la gente se horrorizaba, se asustaba, y la tomaban por bruja. Y siempre tenía que huir de un pueblo a otro, y pasaba siempre lo mismo. Otros 20 o 30 años tenía que huir,
porque en la Edad Media, por intuición de la Inquisición, a todas las personas que no eran normales, que eran inteligentes, que eran diferentes, los quemaban, los apedreaban, los veían como brujos, como algo, porque claro, la mente podrida de esa gentuza, pues todo lo que era intelecto, todo lo que era sabio, o mujeres guapas o mujeres inteligentes las quemaban, decían que eran brujas. Y esta mujer decía que había visto como a mujeres inteligentes las habían pisoteado. Y entonces ella tenía miedo de que hubieran visto, ya se extrañaban cada 2 por 3, cada 20 o 30 años se extrañaban, que todo el mundo se envejecía y ella no. Y ya la acusaban de bruja o de brujería, de satanismo, y tenía que huir. Entonces hacen una operación y la cortan, esa pirámide la sacan, pero se muere ahí, en ese momento. Bueno, luego han hecho más películas, muchas más películas Hollywood, de los inmortales. Han hecho varias series, películas, series televisivas, de hombres en la Edad Media igualmente, que tienen un don de no morir. Y pasa siempre el mismo problema. Se hacen sus parientes viejos, se casa con su mujer, se hace vieja, se muere, y tiene que huir de un sitio a otro porque no se hacían viejos. Y la gente se asusta enseguida, se horroriza de ver, se le da miedo de ver que un señor, pasan unos años, todo el mundo se va haciendo viejo y él no. Y entonces ya empiezan las acusaciones, el misterio, el terror, empiezan la policía. Y claro, hoy en tiempos modernos sería bastante peligroso porque claro, enseguida la CIA norteamericana y otros que ya lo saben que hay inmortales en Marte y en otros sitios, pues le cogerían, le aislarían, le analizarían y ya no saldría más de un laboratorio de la CIA norteamericana o del Área 51. Pero hay muchos inmortales en la Tierra y cumplirán un papel. Cuando Dios da el don de la inmortalidad no es por capricho, es por cumplir un papel. Los antiguos profetas, Enoc o Elías, el profeta, otros, tenían un papel y lo van a cumplir. Así que la persona que tiene el don de la inmortalidad no es por capricho, porque sea más bonito, más simpático, más cariñoso, sino sencillamente escogido para un elemento, para hacer un trabajo en el futuro muy próximo. Jesucristo dice, más o menos, creo que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 36 al 38, que más o menos dice que los que han sido escogidos o seleccionados no verán más la muerte, dice más o menos. Dice, son como hijos de la resurrección. La humanidad resucitará, dice, en el sentido de que ya ese síntoma de muerte desaparecerá. Será como si hubieran muerto, estarían muertos y resucitarían. Dice, los que han sido escogidos para la vida eterna, dice, ni se casan ni se dan en matrimonio. Dice, son como ángeles, porque son hijos de la resurrección y son hijos de Dios. ¿Y por qué dice que son como ángeles? Los ángeles no se hacen viejos. Los ángeles no enferman, no se mueren. Los ángeles, en este caso los ángeles rebeldes, los seres de la oscuridad, demonios, ángeles rebeldes a su creador, van a ser destruidos, pero no están viejos, no están enfermos, no están débiles. Siguen siendo la misma capacidad intelectual y física como eran. Claro, los ángeles no son personas, son energía. Pero las personas, incluso Moisés, que Dios lo hizo también desaparecer, dice que no estaba viejo, estaba joven. Habían pasado, tenía 120 años, estaba jovencísimo. Pero Dios lo hizo desaparecer a Moisés. Leen las escrituras, en Deuteronomio, el capítulo 34, lo leen bien. Dice que los israelitas se quedaron sueltos porque Dios se lo llevó y lo hizo desaparecer. Y nadie encontró jamás su tumba. Bueno, son misterios y enigmas que se han de resolver. Claro, el peligro consiste, como en la película de Narciso Ibáñez Serrador, de Historia para no dormir, en que es un peligro, un verdadero peligro para la persona en sí, el que la gente sepa que es inmortal. Porque claro, enseguida acudirían periodistas, acudirían informadores, curiosos, y la CIA norteamericana y otros servicios secretos para raptar a esa persona, analizarla, incluso intentar sacar algo de sangre o de DNA para hacer un fármaco, a ver si con esto podía hacerse inmortales otras personas, o sea, anular el DNA estropeado de la humanidad. Pero claro, estas personas inmortales no están solas, están protegidas por ángeles. Los ángeles son invisibles, son energía alrededor. Hay muchos vídeos muchas veces que han aparecido y la mayoría son reales, de que ha habido un accidente, niños, cosas, que ha pasado un camión por encima y no le ha pasado nada. Incluso a camiones que han arrollado a un motorista
y el motorista, un ángel la ha transferido en un instante de tiempo a otro lugar en seguridad, cosas así. La gente cree que son montajes, no son montajes. Son ángeles que cuidan de personas para que no les pase nada. Llegará el día en que la humanidad pierda ya muy pronto la imperfección. Para eso Jesucristo dio su vida, un sacrificio, un pago. No hay que pagar nada, no hay que pagar diezmo, ni dinero a religiones, ni impuestos, no. Esa estafa, esos miserables que hacen un negocio, un robo de la religión, como los fariseos, Jesucristo azotaba a latigazos por haber hecho cueva de ladrones. Eso es un robo diabólico, criminal a la humanidad. No les dan nada, les enseñan falsidad, les han hecho creer una religión diabólica, de muerte, de destrucción, de infiernos, de porquería, de criminalidad, de satanismo. Y encima tienen que pagar a la fuerza miles de millones a esa banda de pedófilos. Pero esto ya se acaba. Y los inmortales serán los gobernantes de la humanidad en un futuro próximo. No serán gobernantes como los de ahora, corruptos, ladrones y déspotas y despreciables como son muchos, ¿no? Sino sencillamente gobernantes que han conocido la parte oscura, la parte miserable o la parte pobre o la parte de la humanidad, y serán dirigentes, gobernantes propios y perfectos para cuando llegue el tiempo de su gobernación sean gobernantes justos, que hayan conocido la parte oscura de la vida y la parte gloriosa, y así se pueda tener confianza en que serán incorruptos por toda la eternidad. Hay mortales entre la humanidad mezclados, muchísimos. Algún día saldrán a la luz pública todos ellos.